tenemos frente a nosotros son unos huesos que son el protagonista del texto. Aleluya. Y particularmente en conexión con una resurrección. Pero no podemos hablar de resurrección sin hablar de la muerte. ¿Y quién quiere hablar de un tema tan difícil? Lo irónico es que el Evangelio es hablar de las cosas, de todas las cosas, aún las difíciles, porque encontramos valentía para confrontarlas. Es más, podríamos decir que la iglesia también le tiene un poco de temor al tema. Nosotros hablamos más del dinero porque es bonito y no de la muerte porque es fea. Pero en el texto de hoy nos encontramos con un dilema. Se habla de la muerte, pero también se habla de la vida. El texto nos habla que de la muerte puede salir la vida y que la vida no tiene que terminar con la muerte. Amén. Que aun cuando queda algo, Dios puede hacer algo para su gloria. Que cuando todavía queda aún algo, Dios puede hacer algo que nosotros no esperamos. Que aunque quede algo que para el ser humano sea inservible, Dios puede utilizarlo inservible y hacerlo algo de utilidad. Es difícil para nosotros comprender esos principios con una mente racional, pero entendemos que por fe entendemos que las cosas imposibles y difíciles son posibles en Dios. Eliseo, el sucesor de Elías, nos cuenta en las Escrituras, muere por una enfermedad y es enterrado. Resulta que los cementerios en aquellos tiempos no eran como los de hoy. Aquellos cementerios, aquellos lugares a donde ponían a los muertos, a los féretros de esos muertos, eran usualmente cuevas, eran sitios más accesibles que hoy en día donde usualmente enterramos a las personas. Resulta que al empezar el año, los moabitas, un grupo enemigo de Israel, iban pasando y parece que uno de sus soldados se murió en el camino y lo fueron a enterrar. Pero al hacerlo se enfrentaron con una banda armada, por lo cual me imagino que era un rival de los moabitas, o sea que sus enemigos venían armados y ellos habían acabado de perder a uno de sus soldados y al tener que lidiar con el asunto de o el muerto o la guerra, decidieron lidiar con la guerra deshaciéndose de sus muertos, del soldado. Los soldados tiraron el cadáver en la tumba de Eliseo y este muerto resucitó. Y nos dice el texto que se puso sobre sus pies. Y en este día quiero considerar brevemente en algunas reflexiones de cómo esto se aplica a la iglesia. ¿Qué estamos haciendo con los muertos? ¿Y qué pasa cuando nosotros somos ese cadáver? Aleluya. Primeramente, cuando somos ese cadáver. Como aquel hombre en la historia, a veces nosotros somos cadáveres vivos. A veces hay personas que usted los ve caminando por las calles, usted lo ve en el bus, usted lo ve en el tren, y usted lo mira y usted ve a una persona que parece un cadáver vivo. O sea que a pesar de que son humanos, a pesar de que hablan, a pesar de que tienen todas sus funciones fisiológicas trabajando, son personas que tú puedes apercibir como que han perdido el gusto de la vida. Hay humanos que caminar por la tierra, aunque aparentemente están vivos, están muertos. Están muertos porque han perdido el sabor de la vida. La vida le ha hecho tantos estragos que ellos ya no saben lo que significa vivir felizmente en el mundo. Vemos que a veces el dolor, el abuso, los traumas, la depresión, las adicciones, los problemas, el pecado ha saqueado la vida interna de algunos seres humanos que sus vidas fisiológicas, sus cuerpos, sus caras muestran gloria a Dios. Si tú lo alabas, te gozas. Hay humanos que viven sus días esperando a morir. Yo creo que había mencionado en cierta ocasión cuando fuimos a hacer una visita pastoral con el pastor Domenech, que habló anteriormente, un hermano que decía que éramos hijos de la muerte. Y interesante, este hermano tenía tendencias suicidas. Y vemos que hay muchas personas que viven sus vidas así. Cada día que se levantan, hay otro día. Otro día en el Calvario, otro día de condenación, porque han perdido la esencia de lo que es vivir en la vida. Han perdido la esencia de lo que es disfrutar, caminar en la vida. En este día yo le hago la pregunta, ¿qué te está quitando la vida que Dios te ha dado? La vida es un regalo de Dios y a veces hay cosas que afean nuestra vida, que nos roban de la vida que Dios nos está dando. Y a nosotros a veces los que decimos ser cristianos nos pasa igual, y a veces en nuestras congregaciones ocurre lo mismo.
Estamos haciendo la moción de que estamos vivos, santos, justos y perfectos, pero una careta nos roba de la realidad que nosotros no tenemos una relación auténtica y genuina con Dios. Como le dijo Cristo a la iglesia en Apocalipsis, tienes nombre de que vives y estás muerto. O sea que los quehaceres, la ansiedad, la depresión, el desánimo, el coraje, los sinsabores de la vida y la desilusión a veces con el cristianismo de otros, a veces nos roban a nosotros de la identidad de lo que significa ser gloria a Dios, un ser humano vivo, lavado con la sangre de Jesucristo. Pero al fin lo que quiero enfatizar no es la muerte, sino que Dios quiere que nosotros estemos vivos. En este día, ¿verdad? Vamos a celebrar una boda porque creemos en estas ceremonias, creemos que estas cosas nos hablan de lo que es el regalo de Dios para el ser humano. Creemos que Dios es un Dios de vida, creemos que tenemos que celebrar la vida, creemos que tenemos que celebrar con otros que quieren hacer de su vida algo feliz. Amén, de Jesús. Dios quiere que todos nosotros de alguna manera podamos disfrutar no solamente en nuestros cuerpos la vida, sino que también nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra vida interna tenga la vida que goza nuestros órganos fisiológicos. Gloria a Dios. Que la vida tenga sentido para nosotros, que podamos caminar en el mundo entendiendo que todo está bien porque Dios está en el cielo aunque nosotros estamos en la tierra. Que todo tiene fundamento, aunque no tenga explicación, porque Cristo un día dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En otra palabra, que de cadáver podemos cambiar a un estado de vida, porque Dios se ha hablado, y porque Dios ha hablado, Dios habla de paz, y cuando Dios habla de paz nos está diciendo que Él ha vencido todas las cosas de la vida. Amén. Sí, Y de la Señor. muerte. Aleluya. O sea que nosotros no tenemos que ser un cadáver caminando por la tierra. Nosotros podemos ser hombres y mujeres que tengamos vida, que disfrutamos vida y que tenemos el olor a vida en el mundo. Segundo, a veces nosotros somos lo que yo llamo los feretreros, o sea, los que nos toca cargar a los muertos. A veces la vida nos toca hacer algo difícil, como es enterrar a un ser querido, a una amistad, a alguien cercano. Como creyentes tenemos que saber que a veces nosotros estamos lidiando no solamente con gente que mueren físicamente, sino que espiritualmente están muertos. Y es irónico que a veces dentro de la iglesia hay personas que se están muriendo espiritualmente y nosotros no nos damos de cuenta. Nosotros a veces tenemos moribundos espirituales cerca de nosotros y sencillamente nosotros notamos los síntomas, pero nosotros no nos damos de cuenta que hay un problema más profundo. La Biblia cuando nos habla de la muerte espiritual, o sea, cuando el ser humano no tiene su vida a cuentas con Dios. No habla de la muerte física, cuando el cuerpo humano deja de funcionar. Y nos habla de la segunda muerte, aquella muerte que le esperan a aquellos que mueren sin arreglar sus cuentas con Dios. Ay, ay, ay. En esta vida, nosotros a veces podemos morir espiritualmente, aún siendo cristianos. Gloria a Dios. Muchas personas pierden el sabor de lo que es servirle al Señor, de amar a Dios sobre todas las cosas. Gloria a Dios. Y estos son los momentos donde nosotros, los que a veces estamos cerca de aquellas personas, o cuando nosotros estamos pasando por ese proceso, donde tenemos que cuestionar y reflexionar acerca de nuestra vida y de aquellos que están a nuestro alrededor. La pregunta que yo hago, ¿qué nosotros hacemos con las personas cerca de nosotros que han perdido el sentido de la vida? Santo. Porque a veces nosotros tenemos personas cerca de nosotros que ya han perdido la esperanza y nosotros la poquita de esperanza que tienen se la aplastamos. Como a veces hacemos relajo, ¿no?, en la iglesia, de aquellas personas que se quejan de un dolor y nosotros ligero lo diagnosticamos. Le decimos, ese dolor puede ser un cáncer, ese dolor puede ser algo horrible. En vez de nosotros tener una palabra de esperanza, una palabra positiva, una palabra optimista, le damos una palabra, una sentencia de muerte. Dentro del
caminar con Cristo como iglesia, nosotros tenemos que entender que a veces hay soldados que mueren a nuestro alrededor. ¿Y qué nosotros hacemos con los soldados que a nuestro alrededor se mueren? Lamentablemente, a veces cuando muchos de nosotros caemos en el combate de la vida como cristianos, cuando fracasamos en nuestras responsabilidades como hombres y mujeres comprometidos con Dios, a veces los demás no somos gente que restauramos a los caídos, sino que aplastamos los que ya están caídos. Nuestro llamamiento es levantar a aquellos que están caídos para que podamos entender que en la vida todos podemos vencer y podemos llegar al cielo si pensamos que Dios nos hizo a todos para arrebatar el reino de los cielos. La arrogancia espiritual de algunos es que yo voy para el cielo, no me importa aquellos que están a mi lado, es la que realmente nos va a llevar a nosotros también a la perdición eterna. Seremos los que enterramos muertos. Hay cristianos que les gusta echar gente al infierno. Y el problema que tienen esos cristianos es que ellos viven en una atmósfera de que van para el cielo, pero el termómetro espiritual indica un clima de infierno que les espera a ellos también. Al fin nosotros, siempre me acuerdo de las palabras de un predicador que decía que cuando llegara al cielo se iba a sorprender de los que estaban, de los que no estaban y de que él había llegado. Y es algo que debemos nosotros reflexionar a veces. Porque a veces nosotros pensamos, ay, ese hermano, esa persona es tan santa. Esa persona, ese se ganó el cielo. ¿Qué sabe usted, qué sé yo de los corazones de nadie? Solo Dios conoce nuestros corazones. Sí, Señor, aleluya. Dios conoce en realidad quiénes nosotros somos auténticamente. Nosotros somos apariencia, pero Dios nos conoce a nosotros desnudos. ¿No ve? Nosotros nos tapamos, nosotros nos cubrimos porque eso es parte de ser una persona civilizada, pero la realidad es que nuestra alma, nuestro espíritu delante de Dios está expuesto. Y en esa exposición Dios demanda que nosotros estemos de acuerdo con Él y que miremos nuestra vida interna. A veces nosotros no tomamos tiempo para reflexionar qué hay dentro de nuestros corazones, qué hay dentro de nuestras almas, qué hay dentro de nuestra vida, hasta que llega un momento horrible. Qué importante es que nosotros en la vida siempre estemos reflexionando acerca de qué está en mi corazón, qué está en mi mente, qué está en mi vida, Señor, delante de Dios. Alabado sea Dios, aleluya. A veces nosotros enterramos en tumbas frías de muerte cuando juzgamos sin piedad. Que cuando hacemos el aguaje de que amamos y no amamos nada. Cuando le ponemos obstáculos a otros para que experimenten la gracia de Dios. Nosotros a veces somos los que obstaculizamos que otros puedan abrazar la gracia de Dios. Yes. Pero podemos ser alguien que cuando alguien cerca de nosotros esté herido y esté muerto, podemos ser las personas que podemos resucitarlos. Nosotros podemos llevarlo al sitio correcto, podemos traerlo al altar en oración, podemos tolerar y no enumerar sus faltas, podemos no dar consejos improvistos, sino sencillamente estar cerca de aquellos que están cerca del momento difícil en su vida. En vez de tirar muertos en tumbas, vamos a rescatarlos con una palabra de vida y de esperanza. Tú y yo podemos ser una palabra de esperanza encarnada si entendemos que Dios es un Dios de esperanza. Si entendemos que Dios es un Dios que se acerca al desesperado para traerle solaz, para traerle tranquilidad en su angustia, nosotros podemos convertirnos en una palabra de esperanza en el mundo. Pero nosotros a veces sencillamente es más fácil tirar la gente a la perdición que decirle que Dios puede trabajar con ellos a través de nosotros. Porque Dios trabaja con los humanos usando a los humanos. Pero a veces nosotros no queremos ponernos de acuerdo con Dios. Porque si nos ponemos de acuerdo con Dios va a significar que nosotros vamos a tener que hacer una parte. Y es una parte difícil porque trabajar con gente que es rebelde es difícil. Trabajar con personas que se están muriendo es difícil.
pero es algo que demanda nuestra atención. Es levantar las manos caídas. Es que nosotros en vez de gloria a Dios, si tú lo alabas, tirar la piedra, que nosotros podamos levantar nuestras manos para sanar a los heridos. Podemos ser los que podemos evidenciar milagros como los de Lázaro. ¿Se acuerdan Lázaro en el Nuevo Testamento? Jesucristo lo resucita, pero ¿qué le dice a aquellos que están alrededor de él? Que le quiten el sudario, que le quiten aquellas cosas que estaban en su vida todavía amarrándolo. Nosotros queremos desatar humanos, nosotros primero necesitamos experimentar el desato de Dios. Aleluya. Necesitamos entender que Dios quiere librar nuestras vidas de las cadenas que nos atan, que nos oprimen, para que podamos ser liberados. Sí, Señor, eso es. Podemos ser como uno de los amigos del paralítico, que en vez de decir, pues, el paralítico siempre va a ser paralítico, vamos a dejarlo que se muera. Ellos lo llevaron a Jesús, hicieron todas las cosas que pudieron haber hecho para que recibiera un milagro de parte de Jesucristo. Y al fin él recibió ese milagro. Pero a veces nosotros no entendemos que cuando nosotros ayudamos a otros, Dios nos sana. A veces nosotros estamos preocupados en que Dios haga algo por mí y que Dios haga algo por mi familia, y nos olvidamos que nuestro prójimo demanda también que nosotros nos preocupemos de ellos. Cuando nosotros nos preocupamos de otros, Dios se preocupa mejor en nosotros. Cuando nosotros levantamos las manos caídas de aquel que está a nuestro alrededor, Dios levanta nuestras manos, Dios levanta nuestra fuerza, Dios nos da las habilidades que nosotros no tenemos, porque Dios ve que nosotros estamos pensando en otro que no es el yo personal. Es tiempo que nosotros aprendamos a destronar el ego de nuestra vida y aprender a también a pensar en aquello